Buenos días. Les saludo en nombre de Jesucristo, declarando para sus vidas la alegría del Señor, la fortaleza que da el Espíritu Santo y la cobertura de Dios sobre ustedes para ser guardados en completa paz, como es lo que Dios desea. No puedo dejar de preguntar, me lo pregunto a mí mismo, pero le pregunto al Señor acerca de lo que debo comunicar cada domingo. En este contexto crítico del mundo, uno necesita hacerse esa pregunta y espero que mi reflexión dé dirección a su caminar de fe como lo hace conmigo. Leo para ustedes el texto bíblico al que quiero referirme en esta ocasión. Se trata de el primer libro de Corintios, la carta de Corintios, el capítulo 2, todo el capítulo. Leo en la Nueva Versión Internacional, comenzando desde el primer versículo que dice así: Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, dice Pablo, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 2. En cambio, dice Pablo, siempre aquí en Corintios 2, ahora en el verso 6, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, dice el versículo 9 ahora, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y así sigue Pablo ahora con el verso 10. Ahora bien, dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, y ahora pregunta Pablo, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Verso 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque, y ahí viene la razón, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y así concluye este capítulo 2 de 1 Corintios, el apóstol Pablo. Pido al Señor que Él guarde mis palabras y edifique sus vidas con esta palabra también. Amén y amén. ¿Cómo estamos reaccionando todos nosotros ante las implicaciones de esta pandemia mundial? Probablemente algunos ya se sienten hastiados de tener que hablar todos los días de COVID-19. Pero no debemos sustraernos de esta realidad que abarca al mundo y amenaza la vida humana. Esto es una cosa que está allí y que es real. Todos los días surgen interpretaciones sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Unos con enfoques meramente científicos, otros con afirmaciones filosóficas acerca de la vida, otros con teorías de conspiración. Asimismo están los que hacen
pronósticos muy críticos sobre la economía del mundo y también los que ven en todo esto un escenario de persecución perversa. ¿Cómo reaccionar ante todo esto? Creo que como cristianos, y me dirijo a ustedes como cristianos de nuestras congregaciones, nuestro mejor recurso es vivir con la sabiduría que nos da Dios. Si hay un momento de la historia en la que una generación necesita vivir con sabiduría, es nuestra generación. La coyuntura actual en este escenario de pandemia y de crisis social y económica exige a todos ser sabios para vivir. Óigame bien, ser sabios para vivir. El diccionario de la Real Academia Española explica que la sabiduría es el tener el grado más alto de conocimiento de tal manera que se genere una conducta prudente en la vida. Esto es muy importante, está hablando de conocimiento y de prudencia. El mismo diccionario relaciona el conocimiento de las ciencias, las letras y las artes y en ese sentido lo reduce fundamentalmente a esto, ciencias, letras y artes, ese conocimiento. A la luz del texto de 1 Corintios 2, obviamente el conocimiento del que señala la Real Academia es un conocimiento incompleto. Otros diccionarios agregan que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Resalto, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y les pregunto, ¿no es acaso en esta situación de pandemia, de restricciones y de tensión emocional y social, cuando necesitamos mostrar sensatez, prudencia y acierto para salir airosos? Pues bien, a esa actitud de vida la Biblia le llama vivir con sabiduría. Debemos ser muy prudentes en nuestras posiciones y en nuestras decisiones. Cuidado con posiciones extremas o con decisiones precipitadas. Tenemos que tener cuidado con eso. Debemos ser sensatos a la hora de juzgar las cosas y de tomar caminos y conductas. Cuidado con los impulsos que sobrevienen por enojos y por sentimientos de impotencia que son muy comunes en este momento. Debemos tener acierto, asimismo, en nuestras afirmaciones y en nuestros procedimientos, los que hacemos todos los días. Cuidado con manejar nuestra vida y nuestra familia con ligereza o, en el peor de los casos, con indiferencia. El hombre y la mujer que se sobrepondrán mejor a esta pandemia y a los nuevos escenarios que sobrevengan después son hombres y mujeres aferrados a la sabiduría. Créamelo que es así. Lo dice la Escritura, pero lo puedo instintivamente afirmar. Debo precisar que no me refiero a la sabiduría humana, como señala Pablo en el verso 5 de 1 Corintios 2, sino a la sabiduría de Dios, como lo indica el verso 7, que es la sabiduría, dice, que procede del Espíritu Santo, porque hay una sabiduría que procede del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo indica acerca de esta sabiduría que procede del Espíritu Santo? ¿Para quién es esta clase de sabiduría? ¿En qué consiste esta sabiduría? Acerquémonos a estas preguntas, señalando entonces tres aspectos que sobresalen de este pasaje de 1 Corintios 2 y que quiero resaltar para nosotros. Le pido su fina atención para seguirlos uno a uno. Lo primero que se resalta en el texto es lo que Pablo llama la sabiduría escondida. Y este es nuestro primer punto, la sabiduría escondida. Detallemos en el verso 7 que dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. La sabiduría escondida, así lo califica el apóstol Pablo, y sobre esto quiero enfocarme unos breves momentos según lo detalla el texto de 1 Corintios 2, que es lo que estamos leyendo. Toda persona tiene una sabiduría natural, es decir, un conocimiento que le ayuda para su conducta y su manera de vivir. Pero el apóstol Pablo indica que hay una sabiduría reservada para quienes tienen al Espíritu Santo y es una sabiduría que ha estado destinada por Dios desde hace mucho. El propósito de esa sabiduría es que podamos ser partícipes de la gloria de Dios, es decir, del resplandor de su presencia en nuestra vida.
Pablo consideraba al hablar de esta sabiduría que se trata de un misterio, dice el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de misterio, se refiere casi siempre a elementos del Evangelio que han estado ocultos porque fueron reservados para ser revelados en un tiempo determinado a personas que se abran, como nosotros, al conocimiento real de Dios. San Pablo, citando Isaías 64:4, dice que esta sabiduría escondida tiene que ver con lo que en 1 Corintios 2:9 él dice de esta manera: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Seguramente que nos resulta interesantísimo leer este texto y se nos despierta la curiosidad por lo que todo esto puede significar. Se habla de misterio, se habla de algo escondido. Lo cierto es que Pablo agrega: ahora bien, Dios, dice Pablo en el texto, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En pocas palabras, desde el principio Dios había planeado sorprendentes acontecimientos para beneficio de todos aquellos que íbamos a responder positivamente a su llamado. Y nos dio al Espíritu Santo para que el Espíritu se encargara de revelarnos ahora lo que Él antes había guardado y que nos era desconocido. Al leer los versículos 11 y 12, nos vemos sorprendidos por lo que allí se afirma. San Pablo dice que nadie conoce mejor mis propios pensamientos que el Espíritu mío, sus pensamientos que su Espíritu. Y que lo mismo sucede con Dios. Los pensamientos de Dios los conoce el Espíritu de Dios. Es obvio que así debe ser. Lo sorprendente viene cuando el apóstol asegura que la tarea del Espíritu es la de revelarnos o darnos a conocer los profundos pensamientos de Dios. O sea, que nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros y quiere hacer en medio de esta pandemia y en el futuro escenario que nos sobreviene. Dios ya ha estado allí y quiere darnos a conocer cosas importantes al respecto. Nosotros podemos sobrellevar la crisis que vive el mundo y salir victoriosos en medio de ella en la medida en que podamos entender y aplicar el conocimiento de Dios a todos los ámbitos de nuestra vida. Lo que conoces de Dios, aplícalo. A ese conocimiento que proviene de Dios es lo que la palabra llama sabiduría escondida, que ahora nos puede ser revelada por la acción del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo actúe, Él solo revela esa sabiduría a quienes han abierto todo su ser a la presencia y dirección de Dios en sus vidas. Los hijos de Dios y las hijas son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es un requerimiento que es esencial para poder tener la sabiduría escondida en nuestra vida. Esto nos lleva al segundo aspecto a destacar aquí. La sabiduría de Dios es para el hombre espiritual, no para cualquier persona. Dios reservó su sabiduría para personas que se abren a Él, para sus hijos e hijas. Aquí conviene precisar que en el pensamiento teológico del apóstol Pablo existen en el mundo tres tipos de hombres o personas. Es una especie de tipología espiritual que Pablo hace. Primero, el hombre natural, así le llama o así se traduce. En el verso 14 se conoce como el hombre psíquicos, que se traduce en la Reina Valera del 60 como el hombre natural. Simplemente el hombre animal, en su condición animal. Es el hombre mundano. El término proviene de la palabra griega psique, que se traduce como alma. Se trata de la persona dominada por el alma, por lo almático, es decir, por lo sensual, por lo sensitivo, dominado por el sentido del placer. Es la persona en su estado natural, no redimida y con una naturaleza caída. Según el apóstol Pablo, esta clase de personas no pueden percibir las cosas del Espíritu, más bien estas cosas del Espíritu les resulta una locura. Son personas que carecen de discernimiento espiritual y por ello no pueden entender la sabiduría que viene de Dios. Segundo,
En 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 3, Pablo identifica al hombre carnal. Se señala como el hombre sarquicos. También es una persona que tiende a vivir en sus malos deseos. Es un hombre creyente que permanece en un estado intermedio entre el hombre natural y el hombre espiritual. Combina ambas cosas. Es el creyente apegado a lo temporal de esta vida. El hombre carnal cede a los deseos de su carne. El hombre carnal no alcanza la capacidad para digerir las verdades sólidas del Espíritu Santo de Dios. Por eso no se lo toma en serio. Por eso no tiene una posición radical en su vida como cristiano. Y tercero, el hombre espiritual o hombre neumáticos. Es la persona que realmente ha nacido de nuevo y de quien Pablo en 1 Corintios 2 dice que es el creyente que tiene la mente de Cristo, versículo 16. Es decir, que piensa y vive como Cristo. El lenguaje del hombre espiritual es uno que solo puede aprenderse del Espíritu Santo de Dios, según lo indica el verso 13. Pues lo que quiero decir sobre nuestro tema es que la sabiduría que Dios da es para el hombre espiritual. Lo que es lo mismo decir, la sabiduría que Dios da hace al hombre espiritual, lo hace distinto. Qué fácil resulta para algunos hermanos el dejarse impresionar si otro creyente se sobrecoge en emociones y expresiones bulliciosas, cuando lo que debe ser juzgado en la vida de un hombre espiritual no son sus emotividades y cosas abruptas. Es que tenga una conducta de vida consistente en el tiempo, que demuestre que hay una verdadera sabiduría de Dios que se refleja en su lenguaje, en su conducta, en su trato personal. Nosotros los seres humanos somos muy impresionables. San Pablo insiste en que no debemos dejarnos llevar por los que utilizan palabras impresionantes y hacen manifestaciones emotivas y rimbombantes. El poder de Dios se refleja en la sabiduría con que el hombre espiritual vive cada día. Y hay que vivir con una persona para ver cuán espiritual es o no. No juzgues la vida de un creyente por sus palabras ingeniosas y persuasivas. Examina su conducta de vida en todos los ámbitos donde se desenvuelve. Esto es un criterio de enorme importancia. Sabemos que una persona es un hombre natural simplemente porque rechaza a Jesús, dice el versículo 8. Por más ingenioso, elocuente y racionalista que sea, esa persona no dice nada acerca de la sabiduría que procede de Dios, es de su conocimiento. Nada más. El hombre espiritual recibe una sabiduría de Dios que lo pone de manifiesto en su diario vivir. Es decir, la sabiduría de Dios se refleja en la forma y lo que uno come, en la forma y lo que uno habla, en cómo trata a las personas, en cómo trabaja, en cómo se esfuerza, en cómo se ocupa de las cosas, cómo respeta a los demás. Se refleja en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, aún en los ámbitos que parecieran más triviales, como el juego o como la recreación. Dios quiere que la sabiduría suya esté allí, es decir, que su manera de pensar frente a las cosas y una conducta de vida, la de Jesús, sea reflejada en nosotros. Eso nos lleva al tercer aspecto. Quiero resaltarlo para ustedes. La sabiduría de Dios contiene verdades espirituales que transforman vidas. Verdades que transforman vidas. Lo que he repetido reiteradamente lo hago aquí ahora de nuevo. Solo conocemos de Jesús aquello que de Jesús se hace vivo en nosotros. Usted no puede decir que conoce algo de Dios que no esté experimentando. No me digas qué clase de sensaciones tienes cuando te refieres al Espíritu Santo o qué emociones te despierta. Y está bien que tengas eso. Pero Jesús fue claro en decir que en el día del juicio se presentarán personas recordando que hicieron milagros, echaron demonios y hasta profetizaron en su nombre. Pero Él los va a despachar diciéndole, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así lo decía el Maestro en Mateo 7:23. Se trata de hombres carnales, parecen creyentes, pero no tienen la sabiduría de Dios, no operaron conforme a esa sabiduría.
En 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 7, Pablo reconocía que la congregación de Corintios no tenía falta de ningún don espiritual. Todos los dones los tenía, pero en el capítulo 3, versículo 3, le llama carnales. No nos equivoquemos. La sabiduría de Dios opera en hombres espirituales de una manera distinta de la sabiduría humana. Pablo dice que a los hombres naturales todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así lo dice Pablo en el verso 14 de 1 Corintios 2. El Espíritu Santo quiere hablarte, pero si no has tenido un renacer en Cristo, un nacer de nuevo real desde tu interior, un comienzo de una vida nueva que solo Cristo puede generar, entonces no serás capaz de comprender nada de lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Lamentablemente es así, pero es real. La persona que verdaderamente entiende, verdaderamente vive. Y si vive de una manera incongruente con lo que dice creer, entonces realmente no ha creído. El hombre espiritual, afirma el apóstol Pablo, en cambio, habla con palabras que el Espíritu le da, usando las palabras del Espíritu para explicar, atención, verdades espirituales, señala el verso 13. La sabiduría que procede de Dios contiene ¿qué? Verdades espirituales, verdades espirituales. Se trata de conceptos prácticos y perspectivas de vida que están en el corazón de Dios. Y quiero señalar algunas de esas verdades espirituales que moldean tu vida. Por ejemplo, perdonar cualquier ofensa recibida. ¿Es una verdad espiritual? Esa no es sabiduría humana. Servir sin esperar ninguna retribución a cambio. Amar por encima de cualquier situación de enemistad o resentimiento. Santificar nuestros cuerpos tanto como nuestra alma. Renunciar a todo chisme, injurio y juicio personal de manera radical. Rendir a los pies del Señor todo lo que poseemos y usarlo primordialmente lo que poseemos para la causa del reino. Guardar fidelidad en nuestras relaciones esenciales con Dios, con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hermanos y amigos. Despreciar toda actitud y actividad viciosa que denigra y arruina la vida, sobre todo en el aspecto de las adicciones. Compartir a Cristo como respuesta al vacío espiritual humano y no cualquier otra cosa que se nos ocurre recomendar. Someter nuestra voluntad completamente a la voluntad de Dios. Confiar en que todo lo que enfrentamos tiene un buen propósito en el Señor. Vivir en dependencia de la provisión de Dios de una manera completa. Todas estas son verdades espirituales. El hombre natural no las puede entender y el carnal no las puede vivir completamente. El hombre espiritual lleva la perspectiva de Dios a cada aspecto de su vida. Lleva la perspectiva de Dios a su vida familiar, a su vida laboral, a su vida de negocios, a sus planes y decisiones, a sus relaciones. La disposición a vivir según la palabra de Dios en obediencia es lo que hace a una persona verdaderamente sabia, porque vive en obediencia a Dios. He leído escritos profundos acerca de Dios, pero de escritores no creyentes. Y ese conocimiento no es sabiduría de Dios, porque solo lo que se vive o lo que se experimenta es lo que determina que algo que se conoce es verdaderamente de Dios, que es sabiduría del Espíritu Santo. Dime en dónde estás poniendo tus intereses de vida cada día y te diré cuán sabio eres. Tu mundo de negocios, tu agenda profesional y tus ocupaciones laborales no pueden palidecer las verdades espirituales que te acercan a Dios y a tus hermanos, que te identifican con Dios y con tus hermanos, que te mueven hacia Dios y hacia tus hermanos. Ahora bien, traigamos todos estos conceptos a nuestro interés original en esta reflexión de la palabra de Dios. Estaba diciendo desde el principio que si hay un momento de la historia en la que una generación necesita vivir con sabiduría, es
nuestra generación. La coyuntura actual en este escenario de pandemia y de crisis social y económica como se anuncia, hará salir victoriosos a los hombres y mujeres con sabiduría de Dios en sus vidas, lo que Pablo llama hombres espirituales, hombres que aplican la sabiduría, el conocimiento de Dios a sus vidas. La persona espiritual vive debido a Cristo y para Cristo. Por eso Cristo ofrece el comienzo de una vida nueva, a lo que la Biblia le llama conversión, metanoia, cambio de mente. La conversión es una transformación, un mudar la mentalidad, es recibir y entender las verdades del plan de Dios, aplicándolas a la vida y llevando una vida recta, una vida íntegra, una vida sana, una vida que tiene propósito y sentido. Doy por sentado que si ya has experimentado un cambio completo de tu vida en Dios, entonces tu manera de vivir imita a Cristo. Tu manera de pensar imita a Cristo. Tu lenguaje imita su lenguaje y tu manera de ser y de relacionarse imita como Él lo hacía. Pero si no has experimentado un nuevo nacimiento, es el momento para que te acerques a Dios ahora mismo y le permitas hacer de ti una persona nueva, renovarte por completo. Lo primero que Dios espera que hagas es una oración sencilla y quiero guiarte en una oración sencilla. Puedes decirle: Señor y Dios, reconozco que soy pecador. Acepto que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdón de mis pecados y que tú, Padre Dios, lo levantaste victorioso de entre los muertos. Gracias por pagar el precio de mis pecados con el sacrificio de tu Hijo. Perdóname y hazme una nueva criatura. Deja que tu Santo Espíritu entre en mi corazón. Entrego mi vida a ti, Jesús, y te recibo como mi Salvador y Señor. Así lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, te motivo a hacernos saber tu decisión ahora mismo por los medios que al pie de pantalla indicamos. Queremos estar con usted. Queremos ayudarle, guiarle, motivarle, orientarle en el caminar con Cristo. Pero si tú eres un creyente, una persona que ya está viviendo en la fe, quiero que te cuestiones si realmente en este momento estás viviendo las circunstancias actuales movido por la sabiduría que el Espíritu Santo da. Es de tremenda importancia que te cuestiones a ti mismo cuánto de la sabiduría de Dios estás aplicando en este momento. En todo lo que estás haciendo, en tu manera de reaccionar frente al llamado de Dios, en tus relaciones personales. Es importante que te cuestiones claramente si las verdades espirituales contenidas en la sabiduría de Dios están siendo vívidas. Tal vez te parecen demasiado simples, tal vez ya te parecen usuales, tal vez hasta te volviste imperceptibles a ellas. Tienes que reaccionar. Esta situación crítica que vivimos, esta situación difícil que vivimos, exige una conducta de vida distinta. No podemos seguir siendo lo mismo frente a circunstancias tan distintas. Espero que esta semana puedas colocarte en la posición frente a Dios de analizar tu vida y decir: ¿qué espero yo del Espíritu Santo? ¿Quiero manifestaciones? ¿Quiero emociones? ¿Quiero sensaciones? ¿O quiero verdades espirituales que transformen mi manera de vivir, mi manera de ser, que transformen mi lenguaje, que le den a mi manera de ser una manera correcta y honesta, una manera recta delante de Dios y de los hombres? Quiero pedirle al Espíritu de Dios que esta semana esté sobre ti, que Él, como lo hace conmigo, te hable y te guíe hacia esas verdades espirituales contenidas en la sabiduría de Dios para ti. Y que al terminar esta reflexión, usted se sienta motivado a buscar de Dios lo mejor que hay en su corazón para tu corazón. Porque Dios tiene cosas que revelarte a través del Espíritu Santo a tu vida acerca de los cambios que tienes que ajustar para poder ser un victorioso en esta vida y en la vida venidera. Que el Señor te bendiga, que esta reflexión sea de edificación para tu vida y para los tuyos. Bendiciones.